millones de dinero, en que se cumple la tiranía, en que se cumple la brutalidad, las atrocidades en China por el Partido Comunista Chino. No pueden engañar al mundo con esa imagen de economía creciente, cuando en el fondo están torturando, asesinando de una manera atroz a miles y miles y miles de personas que no pueden. Cada día, cada hora, cada minuto siguen torturando con el único propósito de denunciar a creencias para ustedes seguir manteniendo el poder dictatorial, el poder de masacrar a su propio pueblo, el poder de destrozar las raíces y la cultura de su propio pueblo, una cultura milenaria de 5.000 años de historia, que pretenden erradicar de la faz de la tierra, pero no lo van a conseguir, porque una banda de criminales no puede conseguir doblegar las creencias de millones de personas. Una banda de criminales no puede hacer que se rindan sus creencias millones de personas. Y son un corazón. Ellos son esos fake quebrantables de la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Es imposible luchar contra las raíces de un pueblo que tiene 5.000 años de historia detrás. Miriadas y miriadas de leyendas, de dinastías, forjadas con el paso del tiempo. Cultura que se ha ido forjando año tras año, decenas de años tras decenas de años, siglos tras siglos. Van a acabar con ella una banda de criminales. ¿Acaso piensan eso? Tienen que ser valientes en el paso adelante. Renuncia a ser miembro del Partido Comunista Chino. Tuitan, tuitan. Acaba con la persecución a los practicantes de Falun Gong. Termina con el genocidio. Acaba con las torturas. Falun Dafahao.